Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a orar para iniciar. Padre, pedimos que tu palabra sea clara en cada uno de nosotros. Pedimos que alumbre, Señor, nuestro entendimiento, que la reveles para poder aplicarla cada día, Señor. Oramos para salir del engaño, avanzar a la verdad. Como dice tu palabra, al conocer la verdad somos libres, Señor. Nos has llamado para vivir cada día libres sobre la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Familia, vamos a compartir. Debemos pedir cada día para que Dios alumbre el entendimiento. Debemos pedir cada día para que Dios alumbre el entendimiento. Hemos compartido que en el proceso del conocimiento, sea natural o espiritual, es vital el entendimiento. Si cada uno conocemos algo, es porque lo entendemos. Si lo aplicamos, porque lo entendemos, sea natural o espiritual. Entonces, vimos que es vital que el entendimiento. Y hace 8 días compartimos, al leer la palabra, cómo pensamos, qué sentimos y cómo actuamos si hay entendimiento. ¿Y qué pensamos, cómo nos sentimos, qué hablamos y cómo actuamos si no hay entendimiento de la palabra? En los 2 domingos hemos visto lo vital del entendimiento, lo importante. Y hablábamos que en lo natural, ese entendimiento lo ejercitamos, lo desarrollamos nosotros. Es la capacidad de cada uno que Dios nos ha dado. Esa no necesitaríamos de Dios en lo natural, podemos decirlo de esa manera. Pero cuando vamos al evangelio, a la palabra de Dios, la gracia, es necesario pedirle a Dios que alumbre el entendimiento. Y es una oración que debemos de tener a partir de hoy si no lo estamos haciendo. Pedir entendimiento por nosotros, por la familia y por la familia de la fe. Si hay una clave que uno quisiera saber del evangelio, es esta: orar por entendimiento. Porque así como en lo natural, cuando entendemos algo, avanzamos en la profesión, en su hobby, en un deporte, en su ocupación. Cuando usted entiende algo, avanza, pues igual en la palabra de Dios. Para conocer a Dios, dice que conocerlo y entenderlo, para eso lo hace es Él. Entonces vamos a compartir lo importante que es que oremos para que Dios alumbre el entendimiento. Desde hace como 3 semanas aproximadamente hicimos un cambio en la meditación. Si han notado, toda la meditación inicia de la misma manera. Oramos para que Dios alumbre y revele su palabra, que nos dé entendimiento. Cada prédica al inicio, la oración es que alumbre el entendimiento. Y hacemos énfasis que cada uno en la lectura personal, antes de acercarse a la palabra, debemos de pedirle a Dios que alumbre el entendimiento, el conocimiento, poder comprender, porque es por fe. Ese proceso lo hace Dios en cada uno de nosotros. Cuando lees la palabra, le comienzas a coger sabor, te gusta, te agrada, porque la comienzas a entender y que la podemos aplicar. Es vital orar por ese entendimiento. Entonces, a partir de hoy, todos los días, mientras estemos en la tierra, debemos de orar por eso, por nosotros mismos, por su familia y por la familia de la fe, es decir, por toda la congregación, para que Dios sea alumbrando y que sea claro el evangelio y nos afirme en él. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dios nos llamó a cada uno de nosotros y se inicia una relación personal con él.
Dios vive en ti y te ha llamado para que conozcas la verdad. Conocer la verdad. Y para conocer la verdad es que cada día lo conozcas más a Él y su palabra. Para ese proceso es necesario entender, el entendimiento. ¿Eso quién lo hace? Dios. Porque el evangelio es por fe. Entonces, dice la palabra, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay un alto. Cuando dice requiero en el Señor, requerir es que alguien que tiene autoridad o tiene legitimidad para pedir algo. Entonces Pablo está hablando que requiere en el Señor. O sea, ¿quién lo está pidiendo realmente? Dios. Y Dios nos llamó a una relación y dice que ya no andéis. Es decir, que antes que Dios nos llamara, nosotros tenemos un comportamiento, el cual está viciado por los deseos engañosos. ¿Qué son los deseos engañosos? Las obras de la carne. ¿Qué es la obra de la carne? La ira, la contienda, el pleito, los celos, la hechicería, la idolatría. Entonces, si nuestro entendimiento tiene eso, la acción que va a salir es esa. Entonces dice la palabra que el Señor requiere que ya no andéis como lo que hacíamos antes nosotros o lo que vemos en el entorno social. Dice, ya usted no debe hacerlo eso, que andan en la vanidad de su mente. Antes de llamarnos Dios a conocer la palabra, nosotros caminamos en la vanidad de la mente. ¿Qué es la vanidad? La vanidad es algo que es hueco, que no tiene solidez. Y en este versículo, esa vanidad significa que es la arrogancia, la presunción. No necesito la palabra de Dios. Cuando dice la palabra que andan en la vanidad de la mente, es no necesito la palabra de Dios para vivir. No necesito la palabra de Dios para actuar. ¿Qué sucede en nuestra vida? Dios te llama para mostrarte lo necesitados que somos de Dios, de la palabra, para caminar sobre la tierra por el camino correcto, que a medida que lo transitamos, se va a ir despejando cada área de la vida, va sucediendo los milagros y comienza a disfrutar de la herencia del reino de Dios que tiene Dios para tu vida aquí en la tierra, sin importar en el punto que estamos ahora. Sin importar cómo está la economía, la salud, la familia, al retomar el camino, comienza a suceder el milagro, lo que Dios tiene para tu vida. Pero para eso dice que debemos de dejar de andar en la vanidad de la mente. ¿Cuál es la vanidad? Pensar que somos autosuficientes. Pensar que nuestra capacidad natural, la inteligencia que nos ha dado Dios, es suficiente para movernos en el mundo. Y vemos que no, porque los deseos engañosos, lo único que tiene poder sobre esos deseos es la gracia, el evangelio, la palabra, la verdad. Lo único que coge y limpia, purifica, es la palabra de Dios. Entonces dice en Efesios que nos llama la atención, que a partir de que Él nos llama, dice, ya usted debe de orar para que Dios alumbre el entendimiento. Ahí iniciamos una relación con Dios cada día, diciéndole, lo necesito para comprender el evangelio y caminar en él. El evangelio no son ritos, no son penitencias, no son promesas, no son sacrificios. Oramos para que sea claro. ¿Qué es el evangelio? Primero que todo, la palabra está en ti. El evangelio ya está en ti. Fue dado desde antes de la fundación del mundo. Ahora Dios te llama y debemos de pedirle a Él que lo podamos ver en el entendimiento, que lo comprendamos en nuestra mente, en nuestra voluntad para aplicarlo en el día a día, para aplicarlo, que se note en nuestro comportamiento. Al seguir en Efesios 4, en el versículo 18 dice,
¿Por qué está la vanidad de la mente? Dice en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, en el primer domingo que compartimos del entendimiento, veíamos que ¿por qué se endurece el corazón? Por el engaño del pecado. El pecado son los deseos engañosos, el mal. El mal lo que hace es endurecer el corazón, que es decir, que cuando no necesito la palabra. ¿Y por qué estamos ajenos a la vida de Dios? La causa de nosotros es, dice, por la ignorancia. Y Jesús dijo, conocerás la verdad. Es decir, que si yo no conozco la verdad, soy ignorante de la verdad. Ajenos a la vida de Dios. No tener en cuenta a Dios. Ajenos de la vida de Dios. Puedo caminar en el mundo y pienso que Dios es para cuando esté ya de edad avanzada, o pienso que Dios es en los momentos de las ceremonias especiales o semanas especiales o momentos especiales de la vida, pero pienso es en ritos, en ceremonias, en que tengo que hacer una penitencia o una ceremonia religiosa, y pienso de Dios de esa manera. No, Dios es vida. Dios dijo, soy el camino, es decir, la manera de comportarnos. Pero para poder ver eso en nuestra vida, es necesario que se alumbre el entendimiento. Lo primero que hemos de reconocer es que el entendimiento nuestro está entenebrecido. Es decir, que no vemos las cosas de la manera correcta. No las vemos de la manera correcta. Los celos lo que hace es distorsionar. La ira lo que hace es distorsionar. Los pleitos lo que hace es distorsionar. Todos los deseos engañosos lo que hace es generar una distorsión en la manera de pensar para no ver las cosas claramente. Como cuando usted entra a estos sitios de diversión que tienen espejos y usted pasa a un espejo y se ve muy alto. Y pasa a otro y se ve muy pequeño. Y pasa a otro y se ve totalmente deformado. Y pasa a otro y se ve bien delgado, como un palillo. Pero todo eso que usted está viendo no es la realidad. Distorsiona. ¿Qué sucede en nuestro entendimiento? Dios nos llama para que conozcamos la verdad. Y que solo la gracia, mira, solo la palabra, el evangelio de Dios, llega a lo más profundo y aclara. ¿Qué es alumbrar el entendimiento? Aclararlo, poderlo ver, purificar, poder ver las cosas claramente. Eso lo hace la palabra de Dios. El hombre no tiene la capacidad de llegar hasta allá. El hombre en su jactancia algo lo enreda y lo destruye. Y todos los días vemos noticias cómo personas se destruye la vida de un momento a otro. ¿Y qué pasó? Una acción por el entendimiento entenebrecido. Nosotros no podemos caer en el error de jactarnos, de pensar que porque leo la palabra y soy cristiano, pues que no va a suceder nada. No. El evangelio dice que debemos de pedirle a Dios para que lo alumbre, y es cada día, porque el reino es hoy. Si usted ayer caminó con el entendimiento alumbrado, fue ayer. ¿Cuándo necesita tener el entendimiento alumbrado? Hoy. Mañana no ha llegado, es hoy. Cada día, para que la ira, el odio, el resentimiento, la amargura no enrede la manera de pensar, el miedo, el temor, la angustia, las preocupaciones. Y para eso es necesario pedirle a Dios, familia. Si nosotros no le pedimos a Dios y tratamos de comprender la Biblia y vivirla en nuestra capacidad, no va a ser posible. Y no solo eso, sino que nos vamos a frustrar. Vamos a decir, eso no funciona. Y nos vamos a sentir mal. Debemos de ser humildes, regresar y cada día pedirle a Dios que alumbre el entendimiento. Debemos de hacerlo, Señor, lo necesito. Usted nos llamó, Él nos llamó, Él te llamó. Debes de pedirle, se me llamó para una vida, tienes una herencia aquí en la tierra.
hermosa, maravillosa en todas las áreas. Mira, no importa cómo está la situación ahora, la salud, la economía, la familia, Dios restaura, Dios hace las cosas nuevas, pero es necesario que alumbre el entendimiento. En 1 Corintios capítulo 8, usted lo lee en la casa, 1 Corintios capítulo 8, Pablo está hablando con las personas y le dice, nosotros tenemos el conocimiento sobre adorar a los ídolos, los sacrificios a los ídolos. Entonces ya ellos tenían el conocimiento. Pero Pablo les dice, mire, pero el conocimiento, si usted conoce algo, no sabe las cosas como realmente debe de saberlas. Escucha, dice que si alguien sabe algo, no lo sabe como lo debe de saber. Está refiriéndose a la palabra, al conocimiento de Dios. Si Dios ha ido alumbrando tu entendimiento, no pienses que ya ese es el límite. Cada día Dios te va a mostrar más claro las cosas. Si sabes algo de la relación con Dios, cada día de pedirle a Dios que alumbre tu entendimiento porque va a ir aumentando, va a ir creciendo. Dios es sin principio y sin fin. Es conocer a Dios. Cada día ser más claro para que vivamos más tranquilos y seguros. Hace 8 días compartíamos que Dios dijo, no se preocupe por su vida. Y eso es algo muy profundo. ¿Cómo no nos vamos a preocupar? Los hijos, la economía, la familia, el futuro, los negocios. ¿Cómo nos vamos a preocupar? ¿Cómo es posible eso? Cada día va siendo más claro el por qué no debes de preocuparte. Y no significa que no vas a hacer nada. Nos toca que hacer lo que nos corresponde, pero vamos a estar descansados en una promesa de Dios que no miente. Entonces, familia, ¿por qué debemos de orar a Dios para que alumbre el entendimiento? Porque el entendimiento está entenebrecido. Y nosotros en algunas áreas de la vida está entenebrecido y en otros alumbrado, porque hay muchas áreas de la vida. El manejar el dinero, la relación de la familia. La palabra dice cómo nos debemos de relacionar. Todo eso en el trabajo, cómo trabajamos, si ser diligente, qué hacemos. Entonces, toda esa parte es la que hemos de comenzar a orar a Dios para que alumbre el entendimiento, porque es donde tomamos las decisiones. Todo está en el interior nuestro, es donde tomamos la decisión y debemos de ir madurando. Entonces vamos a Efesios capítulo 1, versículo del 17 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 17 en adelante. Y Pablo está orando por la gente. Y Pablo no pide para que Dios les mejore la economía. Pablo no pide ahí para que Dios les dé trabajo a la gente. Pablo no pide ahí Dios para que Dios solucione un problema familiar. En Efesios capítulo 1, del versículo 17 en adelante, Pablo ora. Y ora por lo fundamental, por lo vital. Si Dios alumbra tu entendimiento, cada área de tu vida va a ir mejorando. Si Dios alumbra tu entendimiento, cada área de la vida va a ir mejorando. Paulatinamente. Porque alumbrar el entendimiento es que vas a moverte, a aplicar, vas a pensar, vas a sentirte y vas a actuar conforme a la palabra que es por fe, como lo hizo Abraham. Abraham vivió con un entendimiento alumbrado por Dios. Es vivir por fe. Y Abraham, a medida que avanzó, todo lo que le dijo Dios, lo disfrutó en la tierra. Todo se lo cumplió. Todo. ¿Y cómo se logró eso? Los milagros. ¿Qué va a hacer Dios en tu vida? Milagros. Pero a veces hablamos de milagros. ¿Pero qué me ha sucedido un milagro a mí? Como soy de pecador y de malo y todo lo que he hecho, ¿cuál milagro? No existe. Desde ahí debemos de partir y pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento de ver que los milagros hoy existen y en que en tu vida suceden. En tu vida suceden. Dice que el que se acerca a Dios debe saber que existe y es galardonador de los que le buscan. Galardón es premio.
¿Y cómo Dios te va a premiar? Con su actuar a tu favor, los milagros de Él, los milagros de Él. Entonces, en Efesios 1, del 17 en adelante, Pablo está orando por la gente. Esa es la oración que debe estar en nosotros cada día. Es la oración por nuestros hijos, es la oración por nuestra familia y es la oración por la familia de la fe. Los que vayan llegando, los que están. Nunca debemos de cesar de esta oración. ¿Y qué dice? Entonces dice el 17. Ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. A medida que conocemos a Dios, vamos a vivir más tranquilos. A medida que conocemos a Dios. Si no conocemos a Dios, cada día vamos a vivir enredados y en caminos los cuales nos llevan a destrucción, a muerte. Entonces, dice Pablo, si Dios se revela a su vida, usted cada día va a estar mejor, más tranquilo. El Dios vivo, no ritos, no ceremonias, no penitencias, absolutamente nada. El evangelio ya está en ti. ¿Qué es el evangelio? Es poderlo ver para comportarnos de esa manera. Versículo 18. ¿Cómo lo vamos a conocer a Él? Dios lo que va a hacer, ¿qué es? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Qué va a hacer Dios? Que cuando leamos la palabra, la podamos comprender. Ejemplo, en Tesalonicenses dice que debemos de dar gracias a Dios en todo porque es su voluntad. Dar gracias a Dios en todo porque es su voluntad. Y nosotros nos levantamos y al dar gracias en todo, Señor, gracias porque estoy vivo. Gracias, Señor, porque estoy vivo, pero no solamente por decirlo, entenderlo. ¿Y qué es entenderlo? Que estás vivo es porque Dios te quiere aquí aún sobre la tierra. Es el propósito de Dios que tiene tu vida aquí en la tierra. Nosotros estamos acá porque Dios es soberano. Es Dios el que nos tiene para que disfrutemos de su reino aún aquí en la tierra. Muchas personas partieron anoche. Muchas no amanecieron. El sentirnos agradecidos, tu estado de ánimo, al entenderlo, tu estado de ánimo va a desaparecer la amargura, la tristeza, al comprender que tienes vidas gracias a Dios. No es porque tienes pulmones, no es porque tienes corazón, no es que yo hago ejercicio y soy muy saludable o soy muy joven, o es que yo me cuido muy bien en la alimentación y entonces por eso es que yo me levanto cada día porque soy saludable. No, cuando decimos dar gracias a Dios es porque entendemos la soberanía. Al entender eso te levantas cada día con el gozo de Dios. Entonces, familia, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Él te llamó. ¿Cuál es la esperanza? Todos nos llamó y estamos aquí. Para que nos demos cuenta de la esperanza. La esperanza es algo que nos va a mostrar que vamos a disfrutar. Ejemplo, Dios llamó a Abraham y le dijo, lo va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y él salió sin saber a dónde iba. Seguro de que iba a disfrutar de esa tierra. Abraham llegó y disfrutó de la tierra y fue próspero como le dijo Dios. Usted está aquí y el evangelio te muestra que Dios te prospera. Que no importa el entorno social, que no importa la economía del mundo, Dios te da la provisión y te prospera. Que Dios hace eso. Esa es la esperanza. Que el estado de salud, no que tengo una dolencia, un problema, una enfermedad, el diagnóstico. Dios te llamó y hay una esperanza. Que Él se llevó las enfermedades. Por su llaga hemos sido curados. Él se hizo pobre. La esperanza en una palabra que al conocerla se cumple. Dice que usted debe salir y tocar. Porque cuando usted toque, se va a abrir. Dice que salga y busque. Porque cuando usted busca, va a encontrar. Es Dios
Dios a favor de su pueblo. Tú eres pueblo de Dios. Entonces, es para que sepamos la esperanza. Dice la palabra que ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. Cada día que nos levantamos, hay esperanza. La esperanza de lo que dice la palabra se cumple, pero para eso es necesario alumbrar el entendimiento para aplicarla. Jesús dijo, ustedes me llaman Señor, Señor. Ustedes me dicen Señor, Señor. ¿Qué significa con Señor, Señor? Ustedes me llaman, usted lo sigo, usted es mi guía, Señor, Señor. Entonces Jesús dice, ustedes me dicen Señor, Señor, ¿pero qué? No hacen lo que les digo. No hacen lo que les digo. Entonces nosotros a veces somos cristianos, decimos y leemos la palabra, decimos que somos temerosos de Dios, todo eso lo decimos, pero cuando vamos al hacer, es todo lo opuesto. ¿Y por qué sucede eso? Porque nuestro entendimiento está nublado, entenebrecido, a tal punto que no nos damos cuenta del error. Mira, no nos damos cuenta del error. Nosotros estamos convencidos de que vamos bien. Dice otro versículo, no sea que lo que hay en tu interior, que usted dice que es luz, sea tinieblas. No sea que lo que hay en tu interior, que usted dice que sea luz, resulta que es tinieblas. Eso no sucede. Por eso hemos de pedirle a Dios que alumbre el entendimiento, que nos muestre su palabra claramente. Y dice, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? La herencia. Dios te llamó, Él colocó un reino aquí a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros tenemos, independiente de cómo esté el mundo, nosotros vamos a disfrutar del reino aquí, de una buena economía. Solo que la buena economía es acorde a la capacidad de cada uno. Pero nosotros con el entendimiento nublado y entenebrecido, queremos disfrutar la economía del otro, sin tener la capacidad. El entendimiento lo que hace es mostrarnos claramente cuál es la capacidad que tienes, generar tu propia economía y disfrutar de ella. Y en esa economía disfrutas del reino. Ah, que al otro Dios le dio menos, igual. En esa economía disfruta del reino. Ah, que al otro le dio más, ese es Dios. Es entender. Pero si el entendimiento está nublado, aparece la codicia. Mirar lo del otro y querer lo del otro. Imposible. Pero ¿cómo nuestra mente va a ser alumbrada para saber la esperanza y esa herencia que cada uno tenemos, que está lista? La relación con Dios, el gozo, la paz. Eso te lo da Dios para poder disfrutar lo que tienes. Entonces, debe Dios alumbrar el entendimiento. Si Dios no alumbra el entendimiento, usted está siendo próspero, se está avanzando. Pero por causa del entendimiento entenebrecido y estar mirándolo a los demás, usted va a decir que está mal. Y no vas a disfrutar teniéndolo, ya teniéndolo. Pero no lo vas a disfrutar por causa del entendimiento. Y eres un escogido de Dios. Dios te llamó, estás en el reino, pero por causa del entendimiento que está nublado, no ves toda la gloria, no ves todo lo que Dios te está dando. No lo notas. Entonces, por mirar los otros, no lo disfruto. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento cada día para ver todo lo que tenemos, para ver las cosas claramente y disfrutarlas. Dice el versículo 19, alumbrando los ojos del entendimiento para conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros lo que creemos. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Para quién es la supereminente grandeza de su poder? Para ti. Para ti.
Dios te llamó que alumbra entendimiento. Usted no tiene que hacer fuerza. Moisés no hizo fuerza para que se abriera el mar. Moisés no hacía fuerza mental para que cayera maná todos los días. Él no hizo fuerza mental ni energías para que brotara agua en el desierto o que llegara carne. Nada. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que alumbre el entendimiento a tal punto que es Él. Es reposar y conocer. Dios te llamó para que sea claro en tu entendimiento que la supereminente grandeza de su poder está a tu favor. Y vamos a ver los milagros. ¿Los hemos visto en la congregación? Claro que sí. Claro que sí. ¿Lo he visto en mi vida? Claro que sí. Y desde antes de que me llamara. Solamente que cuando nos llama, conocemos y entendemos para disfrutarlo y vivir tranquilos, seguros. Abraham, Dios se le presentó. Abraham, soy el Todopoderoso. Abraham, en el entendimiento le quedó claro que caminaba con el Todopoderoso. Es lo que te está diciendo Dios. Dios te está diciendo que te llamó para alumbrar el entendimiento, para que nos demos cuenta que la supereminente grandeza de su poder está contigo, que no estás solo en todas las áreas y que es real, que funciona, que para él no hay nada imposible, que el milagro sucede, que es real, que abre las ventanas de los cielos. ¿Y qué es abrir las ventanas de los cielos? Te aparecen las oportunidades acorde a la capacidad de cada persona. La salud mejora. Desaparece la enfermedad. Es real, familia. Es que lo podamos ver en entendimiento y tener la esperanza y tener claro. Abraham caminó tranquilo. Tan tranquilo caminó que estuvo 25 años plenamente convencido de que iba a ser papá. Tan convencido estaba de la supereminente grandeza del poder de Dios, que era el Todopoderoso, que cuando llegó el rey de Sodoma y le entregó todas las riquezas a Abraham, Abraham le dijo, gracias. Muchas gracias. Rey, muchas gracias. Pero no le recibo esas riquezas. Abraham, le están dando todo. Él fue y le trajo toda la gente. ¿Qué le dijo a Abraham? No. Porque dijo, es que usted va a decir que usted me enriqueció. Y resulta que yo tengo una promesa. Dios me dijo que me iba a enriquecer. Poder ver eso, tener un entendimiento claro. Y Abraham lo tenía claro. ¿Y por qué Abraham tenía claro eso? Porque Dios le permitió ver eso, un entendimiento claro. Y Dios está haciendo el milagro. Mira, no importa lo que haya sucedido en tu vida. Es hoy. Dios te llamó hoy y estamos escuchando su palabra y lo importante es hoy que nuestro entendimiento sea claro para qué Dios te llamó. Dios no te llamó para que te sacrifiques. Dios no te llamó para que usted le haga penitencias a Él. Dios no te llamó para que usted viva mal. Dios no te llamó para que usted tenga una vida cada día con más problemas. No. Dios te llamó para alumbrar tu entendimiento y lo conozcas. Para alumbrar tu entendimiento y conozcas el evangelio para aplicarlo y que usted viva pleno sobre la tierra. Que vivas pleno sobre la tierra. Porque en el interior de nuestra alma, lo único que la sacia es Dios, la palabra, que el entendimiento está alumbrado por Dios para estar agradecidos en todo momento. Vida, la vida en abundancia la da Dios. ¿Y cómo lo hace? Alumbrando. Entonces dice que esa fuerza, esos milagros están a favor tuyo. ¿Y dónde inicia ese primer milagro? Haciendo en nosotros. Dice que Dios hace en nosotros. Dice que la palabra actúa en nosotros. Ese es el poder de Dios. Nosotros no hemos de cansarnos de orar por nuestros hijos, por la esposa, el esposo, por la familia, por el que usted le comparte, para que Dios alumbre y vea la palabra, porque Dios es el que lo hace. No somos nosotros, no es usted, pero el poder de Dios que levantó
a Jesús de la muerte, Él lo hace. El poder de Dios, que no hay nada que imposible ni difícil. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. ¿Por qué es necesario orar para que Dios alumbre el entendimiento? Cada vez que usted lea la palabra. Cada vez que usted lea la palabra. Porque nosotros tenemos muchos años de manera de comportarnos de acuerdo a las creencias. Y hay un entorno social. Pero el camino, la palabra no cambia, es la misma. Lo que Dios te va a mostrar es el fundamento, lo que no cambia. Lo otro va a ir cambiando. Pero usted va a conocer es el fundamento de la vida. Ejemplo, dice Dios que no miente, te prometió la vida eterna desde antes de la fundación. Dios que no miente, te prometió la vida eterna desde antes. Pero el entorno social que nos muestra frente a la vida eterna, ¿hay una cultura a la vida eterna? No. ¿Qué es lo que hay? Una cultura a la muerte, al muerto. Y se habla del muerto. Pero vamos al Evangelio y Dios dice que nos prometió la vida eterna desde antes. Y dice que tiene un cielo nuevo y una tierra nueva y que nosotros no morimos, que Cristo vive en ti y que al partir sigues en su presencia, que estamos vivos. Pero uno que siente que murió la persona, uno que entiende que murió, pero Dios ¿qué te dice? Está vivo. Y uno que entiende que murió. Si yo entiendo que murió, ¿cómo voy a estar? Triste, aburrido. Pero si entiendo que está vivo, ¿cómo voy a estar? Por fe aparece el gozo. Eso no es humano. No pretendamos entender que está vivo con nuestro entendimiento. Imposible, no llegamos allá. Es comprender el evangelio que dice que Él prometió la vida no ahora, no cuando Él murió y resucitó, desde antes. Todos estamos reunidos, nuestros espíritus estamos reunidos ahí con Cristo y Él nos escogió hacia nosotros. A ustedes les prometo la vida eterna, así como en una clase. Para cuando bajemos, estamos acá ahora, el espíritu en el cuerpo, lo leemos, Dios nos prometió la vida eterna. Entender eso cuando se vaya a ser querido te va a hacer más, va a ser algo diferente. Porque desde ahora, si comprendes que hay una vida eterna y que está de paso y que lo tienes aquí, ¿cómo va a ser mientras lo tienes ahora? Lo vas a disfrutar. ¿Cómo va a ser tu entorno con la gente? Cuando comprendemos, entendemos que está de paso, que viene y se va, que no hay nada de propiedad, ni que va a estar aquí mucho tiempo. Nadie sabe cuándo se va. Entender eso es que pedirle a Dios que alumbre el entendimiento. Humanamente no. Ni lo hace una persona. ¿Quién lo hace? Dios. Para que vivamos conforme a esa palabra. Entonces dice la palabra, 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 y 14. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Evangelio no es natural, no es lógico, por eso dice no con palabras con sabiduría humana. Ejemplo, estamos viendo los jueves, les animo, si usted tiene amigos, familia, usted, el tema Dios es uno, 7:30 de la noche, presencial y virtual. Dios es uno. Si leemos en la Biblia a simple vista, uno dice, ahí habla de un papá que llegó el Hijo y envió otro que es el Espíritu Santo. Y el Hijo dice que habla con el papá y dice que se va, que mandó el Espíritu Santo. 3. Y usted mira el entorno social. 3. Usted habla con un judío. 1. Están esperando a Cristo. 1.
Y Dios te llamó para que conozcas que es uno y ese uno vive en ti. Pero eso no es con palabras de sabiduría humana. Es orar a Dios para que alumbre el entendimiento al leer la palabra. ¿Cómo alumbra Dios el entendimiento? Al leer la palabra. Ser humilde para ver algo que no está a la simple vista. Un ejemplo, hubo una época, no sé si aún estarán, pero hubo una época, yo estaba aún en Cali, que unos cuadros, es que tercera dimensión le decían en Cali, ¿oís? Unos cuadros y eran unos garabatos. Luego usted veía unos garabatos y decía, no, eso, ¿usted qué ve ahí? No, que unos garabatos. Y le decía uno, no, hay un paisaje hermoso. Hay una isla con una palmera rodeada del mar. Y uno miraba, eso no es nada y no hay nada. Entonces decía el otro, sí, coloque la mirada en un punto y espere para que usted pueda entrar. Y así le decían a uno, para que pueda entrar al cuadro. Que uno miraba y entraba el cuadro. Oigan, ¿verdad? Estaba la palmera, estaba la isla rodeada del mar. Una isla, ahí estaba. Eso que simplemente no se veía, era necesaria una atención en un punto específico del cuadro y le permitía ver lo que estaba pintado. Algo parecido en la palabra de Dios. Dios te llamó a conocerlo, el mayor privilegio. El mayor privilegio sobre la tierra es conocer a Dios y entenderlo, pero no para jactarse, para hacer luz a otros, para que disfrutes el reino aquí en la tierra, para vivir seguro y confiado. Entonces, el versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no es el caído. El hombre natural somos nosotros antes que Dios nos llamara. Antes de que Dios me llamara, yo leía la Biblia, no entendía nada. De hecho, a los 30 años yo leía la Biblia y entendía, y a los 30 tuve un año que leía la Biblia y no entendía nada. Un espacio del tiempo, siendo que ya estaba en una relación con Dios, porque Él es el quien lo hace. Entonces dice, porque para Él son locura y no las puede entender. Si nosotros llegamos con nuestra mente natural y lógica, no vamos a poder entender el evangelio. Una vida en santidad, apartados del mal. Oye, una vida en santidad. Lo primero que usted le viene a la mente es, eso es imposible. Eso es locura. Eso aquí no se puede, aquí no se puede eso. La buena noticia es que sí es posible, pero no es en tu capacidad, no es con tu fuerza, es Dios, es la fuerza, el poder de Dios, quien alumbra tu entendimiento y quien Dios hace a tu favor para acomodarte en el mundo, para no meterte en tentación, o sea, que usted no tenga que decir ni no, como José que le tocó que salir corriendo, no, usted ni a eso. No nos metas en tentación, el poder de Dios. Usted camina y el amigo, y usted no se dio cuenta de lo que estaba ahí. No me di cuenta. No lo vio. ¿Quién te guarda de no ver cosas, de no ir a sitios, de no escuchar cosas? Dios. El poder de Dios sí es posible. Entonces dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué es discernir espiritualmente? Pedirle a Dios que alumbre el entendimiento para comenzar a saber quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres? Tú eres un espíritu escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo. Que Dios te llamó para disfrutar de su vida aquí en la tierra. Que Dios vive en ti. Que no tienes que preocuparte, que tienes que desarrollar tu talento, tu don y conocer a Dios para aplicar su palabra. Porque es aplicar la palabra, no es ritos. Dios no quiere un rito tuyo. Dios no quiere que le prometas cosas. ¿Qué es lo que quiere Dios? Obediencia. Y para la obediencia necesitamos ser humildes y decirle, Señor, alumbra mi entendimiento cada vez que lea la palabra. Pedirle por nuestros hijos que alumbre el entendimiento de saber qué significa tener la relación con Dios. Al avanzar, en 2 de Corintios, capítulo 3,
del versículo 7 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo del 7 en adelante. Hemos hablado que el que alumbra entendimiento, ¿quién es? Cristo el Señor. En segunda de Corintios, capítulo 3, del 7 en adelante, Pablo está hablando del ministerio. Dice que hubo un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. ¿Cuál es el ministerio de muerte grabado con letras en piedra? Mira cómo lo dice la palabra. Segunda de Corintios 3, versículo 7. Usted lo busca en la casa. Apúntelo. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, la ley, dice que tuvo gloria, dice el versículo. Pero si usted nota en el mundo, uno dice, eso todavía tiene gloria. Pues todo el sistema religioso está basado ¿en qué? En ese ministerio. Dice que eso lo dio Dios. Pero dice que cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu, el que justifica. Cristo viviendo en ti, que ya te justificó, te perdonó, te limpió. ¿Cuánto más no será? Entonces dice que Moisés se colocaba un velo, porque Moisés cuando hablaba con Dios, el rostro se le iluminaba a tal punto que la gente no lo podía ver. Entonces Moisés iba a hablar con Dios, se colocaba un velo para contarle al pueblo lo que había hecho Dios. Porque quedaba tan iluminado de la relación con Dios que la gente no lo podía ver, entonces se colocaba un velo y le hablaba. Hace ese ejemplo del velo con lo que sucede al leer la palabra, al leer la Biblia. Dios te llamó para que cada vez que leas la Biblia la comprendas más. Y es un proceso que uno al inicio uno no entiende nada, pero Dios nos llamó a conocer la verdad. Mira que dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Qué debía de ser abolido? La ley. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. ¿Quién quita el velo? Cristo. ¿Quién alumbra el entendimiento? Cristo. ¿Dónde está Cristo? En tu interior. El evangelio, la gracia no fue desde antes. La palabra está en tu mente, ya está en tu interior. Lo que hace Dios es que la leemos y la podemos ver. ¿Qué es verla? Pues que vivimos en un cuerpo y que el cuerpo es la casa. Cuando uno no comprende que el cuerpo es la casa, uno hace con la casa barrabasadas. Cuando el entendimiento es claro que el cuerpo es la casa y que no te puedes cambiar, comienzan los cambios por entendimiento, no por obligación, no por miedo, no por temor. Entendimiento que usted a los 80 años va a estar saludable, que a los 90 años va a estar vigoroso. Así el mundo diga otras cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha alumbrado tu entendimiento y caminas por fe en una palabra. En una palabra. En una palabra. Dios se llevó las enfermedades. Eres sano. En una palabra. Cuando está la envidia, genera enfermedades, dice la palabra. Carcoma los huesos. La ciencia ha visto que el odio y la amargura genera enfermedades. Hacen los exámenes, todo está bien, pero el personaje está enfermo. Pero del alma, de tanto odio, de tanta amargura, impacta el cuerpo. Pero él no está enfermo, no, sus órganos, los exámenes, todo bien, pero mal. ¿Pero por qué? El alma. Al purificar tu alma, igual va a dar salud a tu cuerpo. Todo va a funcionar bien. Entonces, familia, dice en el versículo que Cristo es el que quita el velo. 15. Y aún hasta el día de hoy,
Cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El día de hoy se lee y la ley está el velo. Y dice que eso debe ser quitado, que es de muerte. La gente no ve, no entiende como nosotros antes. Dios nos llamó para entender y ver que la gracia es la verdad, que Cristo vive en ti, que eres limpio, que eres puro. Y por eso hay un cambio de comportamiento en la vida, hay un cambio de comportamiento. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Está hablando sobre la palabra. ¿Quién es sabio y entendido? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta quién es sabio y quién es entendido en la palabra? ¿Por lo que dice? ¿Por lo que expresa? ¿Por sus comentarios? ¿Por lo que escribe? Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo sabemos que hemos entendido? Por la acción, por la manera de comportarnos. Nosotros debemos de mirar la gente que habla. Usted no se fija en qué habla, fíjese en qué hace. Nosotros decimos, sí, entiendo la palabra. ¿Qué estás haciendo? Cada uno debe de, con Dios, pedirle a Dios, ser humilde, decirle, alumbre mi entendimiento porque aún no lo tengo claro. Yo digo una cosa y hago otra, no lo entiendo. Aún no es claro. En el momento que se entiende, usted lo aplica. Pensemos en una actividad natural que veníamos haciendo el ejemplo de aprender a conducir. Al principio, uno colocaba primero el cambio y después el cross. A todos nos ha pasado. O el cross y mete una tercera, a todos. O reversa en lugar de primera. A todos nos pasó iniciando porque no entendíamos. Y volvían y nos explicaban. En el momento que nuestra mente entendió, se hizo de la manera correcta. Cuando leemos la palabra, debemos de pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento porque es al hacerlo. En 8 días vamos a hablar sobre el hacer. Nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos, familia. La gracia, el evangelio, la verdad, es que Dios nos va transformando de gloria en gloria. Por eso somos humildes, por eso no juzgue. Cuando uno es claro en entendimiento que estamos en un proceso para hacer la palabra, pues estamos todos. Que unos van un poquito más adelante, pues Dios, no es Él, Dios está haciendo en su vida y es ayuda para los demás. Otros estamos acá más atrás, otros acá nosotros, no importa, todos vamos avanzando. Por eso no se debe juzgar porque es el hacer. Entonces, familia, pedimos que sea claro que uno, la humildad. 2, si aún no estás leyendo la palabra, inicia a hacerlo. Enviamos una meditación. Si usted ve linda la meditación y hace como todo, pasa de largo y no la lee, haga un alto hoy. Familia, Dios te llamó a conocer la verdad que es la gracia. Lo único que tiene que hacer usted es leer la palabra. Pídale a Dios que le alumbre el entendimiento. Ese tiempo es la mejor inversión en el día. La mejor tiempo productivo es ese que usted va a leer el mensaje y le va a pedir a Dios que alumbre el entendimiento, porque al hacerlo, su manera de actuar sin darse cuenta va a ir cambiando, que es lo que vamos a hablar en 8 días. No ritos, no penitencias, no promesas, no por obligación, no por miedo, no porque no es que haya que me dicen, no. Un entendimiento alumbrado por la palabra de Dios que va a hacer el milagro en cada uno de nosotros. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.